escuchan bien? Bien. Bueno, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis, vamos a presentar a ustedes nuestro invitado. Es el reconocido periodista Carlos Somoza, quien esta mañana pues va a participar como invitado aquí en Infoanálisis. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Como siempre, es un verdadero honor poder estar participando con ustedes en este programa de las mañanas. Carlos, casualmente hablábamos en el corte comercial con Camila acerca de una noticia que circuló en los medios que hablaba pues de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, había anunciado un plazo hasta el día de ayer, 15, para que todo aquel funcionario del Ejecutivo interesado, o sea, con mando, por supuesto, interesado en aspirar a un cargo de tipo político o popular, presentara su renuncia antes del 15. Sin embargo, hay mucha confusión al respecto, don Carlos Somoza. ¿Usted qué opina de eso? Además de que se está comentando que nadie ha renunciado, ¿no? Sí, yo coincido con Camila en el sentido de que oficialmente no hay ningún elemento que nos confirme que efectivamente esa solicitud se dio. Hay mucho, todo el mundo lo da por un hecho, pero realmente no hay hasta el momento ningún documento, ninguna información oficial de parte de la presidencia de Panamá que confirme esto. Pero nadie tampoco lo ha negado. Esto viene hace rato que se está hablando de eso y nadie ha dicho que eso no es cierto. Ante ese escenario, aquí queda una pregunta. Si es cierto, efectivamente, que el presidente dio esa instrucción y que nadie hasta este momento, por lo menos que estamos hablando, ha presentado esa renuncia, queda muy mal el presidente del país. Si ahora los canales oficiales del gobierno van a decir que esa información no era cierta, me parece que sería inoportuno porque esto se viene hablando desde hace varias semanas y nadie hasta este momento lo había negado. Y ha sido primera plana en los medios impresos. Ha sido primera plana en varios medios impresos. Sí, Además, no, yo de hecho, la nota de mayor anterioridad que encontré fue de La Estrella del, creo que era 8 de noviembre. Pero sí, estamos hablando de 2 meses en las que nadie negó. Y lo más llamativo es que la figura más cercana al presidente no renunció. O sea que si fue cierta o no la comunicación, es el caso que se tomó como cierta. Y el ministro de la presidencia y vicepresidente de la República ahí sigue, a pesar de que sí tuvo un evento político en días pasados, no sé si ayer o porque había un video dando vueltas de él diciendo que no le tenía miedo a Ricardo Martinelli en un evento político. Entonces, claramente ya... No, la pregunta sería, ¿cuándo dice la ley electoral que eso tiene que suceder? Entiendo que es 6 meses antes del inicio del periodo electoral o algo así. No, es 5 días después de oficializar la candidatura. No, pero hay un límite de la ley electoral que pone que cualquier persona que haya ocupado cargos de mando y jurisdicción hasta tal fecha ya no puede ser candidato. ¿Cuándo es esa fecha límite? Esa es la que vale. O sea, los candidatos, según el Tribunal Electoral, según el magistrado Valdés Coffery, se lo escuché en una declaración a los medios, es una vez ellos oficializan su candidatura y que quede el boletín electoral, son 5 días después que tienen para renunciar. Pero ahora, hay un periodo de ocasiones, hay un periodo donde inicia el proceso electoral y la ley pone una cortapisa, o sea, el hecho de que sea 5 días después de su postulación, pueden haber cambiado la ley, pero me parece muy arbitrario. Tiene que ser una fecha general después de la cual el que ocupa cargos de mando y jurisdicción ya no puede estar en ese cargo si quiere ser candidato. Y el sentido de esa norma es que las personas que ocupan cargos de mando y jurisdicción, o sea, que manejan presupuestos, que manejan nombramientos, que manejan personal, no tengan una ventaja indebida sobre los demás aspirantes que no tienen esos recursos. Eso es lo que se trata de evitar. Entonces, ¿cuándo es esa fecha general? Es la que sería la real fecha máxima para estar en estos cargos.
Bueno, habría que ver, pero la primera restricción la tienen ahora el 1 de febrero, porque después de esa fecha no pueden participar en inauguraciones de obras y una serie de eventos, que es llamativo para el vicepresidente, ya que él ha estado tomando el lugar del presidente, a no ser que no tengan nada que inaugurar en los próximos meses, que también es una posibilidad, pero él es el que ha estado ocupando el lugar del presidente, entonces, ¿qué vamos a ver ahí? También es interesante. Ahora, aquí yo quería agregar, sobre la base de lo que indica Milton, que efectivamente la norma en Panamá tradicionalmente, no sé si ha cambiado tampoco, pero si son 6 meses antes, en teoría no estarían infringiendo la ley. Pero el tema acá, que de nuevo, no tenemos ninguna confirmación, pero si el presidente de la República, que es el que nombra, que es el jefe del Ejecutivo, que es el jefe del gabinete, le dice a su equipo, el 15 de enero se van, yo creo que eso no admite, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recurrir a la ley para decirle al presidente, no, yo no me voy? A mí me parece que eso es un tema bastante delicado y que si hay una ordenanza, en el caso de que lo hubiera, de por parte del presidente, diciéndole que se vayan, pues yo creo que eso no admite mayor problema, dilema. O sea, el presidente que te nombró te está diciendo que te vayas y listo. Ahora, el punto aquí es que esa noticia fue, como dije, primera plana y sigue. Ayer fue un titular, pero no ha habido hasta el momento ni una negativa ni una afirmación de que esa expresión fue vertida por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y esto es un tema delicado. Delicado porque implica que roza al Ejecutivo en su estructura, porque esa cita generalmente cuando es falsa, cuando un fake news, como se dice ahora, o falta a la realidad o no se dio, lo oportuno y lo conveniente es que se mande un comunicado de la Presidencia de la República sin dar otro detalle que decir esa noticia no está confirmada, ni el presidente ha dicho esto, no sé. Hay muchas formas en la riqueza que tiene o que genera nuestro idioma. Es una pena que esto haya ocurrido, a menos que sea una estrategia que tengo mis dudas, ¿no? Carlos Somoza, yo tengo una de las dudas que me asaltan a mí con frecuencia, y creo que a mucha gente, es que yo no veo un candidato hasta ahora que deje mudo a sus contrarios con la elocuencia, con el don de la palabra, con el contenido de lo que dice. No sé si me explico, o soy muy exigente, ¿usted cómo la ve? Yo estoy de acuerdo con usted. Incluso hace un rato que estaba en el programa con Eduardo Linjoen, estaba comentando justamente la participación que hizo el vicepresidente, que todo el mundo asume que va a ser candidato presidencial y todo parece indicar que lo va a hacer. Al menos en la primaria del PRD, que el discurso de ayer era un poco, me parecía un poco flojo, a pesar de que era un poco desafiante, el tono de voz, las inflexiones no me parecían como muy sólidas. Y justamente Panamá, y esto no es una novedad, Panamá en los últimos años no ha tenido en la carrera presidencial a un orador, no ha tenido a un individuo, estos como en el tiempo de antes, ¿no? Allá en Sudamérica creo que era, préstenme un balcón y seré presidente. Eso en Panamá no existe. Suramérica, eso fue en Sudamérica y le decían pico de oro. Era exactamente. Ajá, okay. Entonces, esos elementos, por lo menos en Panamá, en los últimos años, no ha existido. Y les ha valido a los que han triunfado en su candidatura hacerse del poder. El tema es cuál es la valoración que realmente el elector panameño le da a esa oratoria, a ese discurso, si realmente le da el valor que a lo mejor usted o que yo le puedo dar a esa, digamos, aptitud o actitud de un candidato presidencial. Estamos sin audio. Camila, no tiene audio. Perdón, y esto lo venimos conversando desde hace tiempo, y yo lo mencionaba en un programa reciente, que en Panamá sabemos los conflictos entre los candidatos, sabemos los escándalos de los candidatos, pero no sabemos cómo piensan. Somos muy pobres de contenido y aspiraciones políticas,
Y la cosa no es que la gente no tenga ideas, porque al final todo el mundo opera según su sistema de incentivos y su agenda, pero es muy peligroso, me parece a mí, un país en el que no tenemos clara la agenda de los demás, particularmente de las personas que tienen el poder para hacer algo con la misma, de empujarla. Miren, hay un famoso adagio que dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Luego ese adagio ha sido ajustado a cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Y si nosotros vamos a la finalidad última del concepto de la democracia, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, mientras más representativo sea el sistema democrático, más parecidos serán los gobernantes a las personas que los eligen. Cuando tenemos personas que pueden ser aplaudidas o que pueden ser cuestionadas, que se eligen y se reeligen y se reeligen, es porque sus electores los quieren allí, a menos que haya fraude electoral, cosa que en Panamá hace tiempo que no se acusa. Por lo tanto, los gobernantes que nosotros tenemos son las personas más parecidas a nosotros. Y si no queremos gobernantes como los que tenemos ahora o hace poco o hace más tiempo, entonces tenemos que cambiar nosotros y no tanto acusar con el dedo a otros que nosotros estamos eligiendo. Mira, Milton, que aquí el votante tiene que entender que cada 5 años tiene en su poder un cuchillo de acero afilado llamado voto electoral, con el cual puede cambiar el destino del país. Pero hay otro tema, Carlos Somoza, y es lo siguiente. Muchos políticos hemos visto pasar como si no hubieran pasado. Muchos no han dejado huella a través de su paso por la política. Lamentablemente, no pasaron sin saber qué pasaron, siquiera ellos mismos no lo saben. Pero me llama mucho la atención que se impone, lamentablemente, no el mensaje y el contenido, sino la verborrea. Eso es lo que aquí en Panamá se impone, lamentablemente, que hay que cambiar esa dinámica. Hay que darle más clase y categoría al mensaje político y no apoyarse nada más en los mensajes grabados en video. Vamos a hablar al regreso con Carlos Somoza acerca de la importancia de los debates presidenciales, que en Panamá han pretendido muchos candidatos no pasar por ese tapiz. Así que vamos a hablar al regreso de eso y otros temas más con Carlos Somoza, nuestro invitado esta mañana aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, continuamos aquí con nuestro invitado Carlos Somoza. Carlos, tenemos una oportunidad, como hemos tenido los quinquenios anteriores, de mejorar nuestra clase política, de mejorar la calidad, porque no la cantidad, obviamente, pero la calidad de los mismos, porque somos testigos, todos los panameños, de la cantidad de políticos que traicionan su ideología. Disculpen, que algo que ha desaparecido. Y hacen alianzas con sus enemigos históricos. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo creo que todos los casos no se pueden ver igual. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, ya hace tiempo de esto, es que en la primera candidatura de Mireya Moscoso a la presidencia de la República en el 1994, sus aliados, ¿quiénes fueron? El Partido Liberal y el Partido Liberal Auténtico. 20 y pico de años, 30 años antes, eso no era imposible de que ocurriera. PRD y Molirena. PRD Molirena. Hay un par que se están revolcando viendo cuando se anunció esa alianza. Creo que la más famosa reciente es de la Democracia Cristiana con el PRD. Hay circunstancias que provocan y hay momentos que cambian. Eso, si esa alianza, si esa unión se da con propósitos sanos, yo creo que no debería haber ningún problema. El asunto aquí en Panamá es que nosotros estamos contaminados. La política, desgraciadamente, los actores políticos no siempre están actuando de la mejor manera. Y hay una gran desconfianza
hacia algunas personas que están en la política panameña, y por eso que se ve con recelo, se ve con inseguridad cambios, y que se ve como una forma de oportunismo. A mí me parece que, de nuevo, el trabajo del ciudadano debería ser detectar estas posibilidades, estar pendientes y dejar de ser parte del juego. Lo que mencionaba hace un rato Milton acerca de esta relación del el pueblo con el poder y que a quién se parece a quién. En la medida en que el pueblo de Panamá, el elector, le haga el juego al oportunista, le haga el juego al que se comporta de una manera irregular, le haga el juego al conveniente, no vamos a poder progresar. Está en la posibilidad de cada quien hacer el cambio, ¿no? Pero, señor Somoza, el problema aquí es, y es conocido, que este tipo de, diríamos, relación bizarra entre enemigos tradicionales en la política o adversarios de lo más agrio que se han dicho de todo, sí. Parece que lo que los une y les hace olvidar sus principios no es otra cosa que la oportunidad de vivir del presupuesto o vivir en el presupuesto, ¿no? Una de las cosas más aterradoras que yo he visto en los últimos años fue, por ejemplo, esa campaña presidencial, el año 2009, en que el candidato Martinelli le dijo de todo al candidato Varela, y meses más tarde el candidato Varela y el candidato Martinelli estaban en un solo haz de voluntad siendo candidatos a la presidencia de vicepresidente del país. Esto es una de las cosas que yo creo que es el choque, el golpe más fuerte que yo he visto, porque yo no, en la historia reciente de Panamá, no había visto ese nivel de la política con ese tipo de insultos y ese tipo de situaciones. Sin embargo, ocurrió. Y bueno, y el grupo las dos personas estas, ganaron abrumadoramente. 70% creo que fue la votación. O sea, estamos hablando de que al final el pueblo parece que no le interesa mucho eso. Camila. Me gustaría mover un poco la conversación a otro tema, y es que una vez que las personas resultan electas, cada uno viene con su librito, cada uno viene con lo que quiere hacer e ignora lo que ya, algunas de las cosas que ya estaban en curso, y quienes terminan pagando las consecuencias, tanto literalmente pagándolas porque suelen ser muy costosas y salen del Tesoro Nacional, o sea, de nuestros impuestos, pero también en términos de calidad de vida es la ciudadanía. Y hay dos ejemplos clave que me gustaría que conversáramos brevemente. El primero siendo el proyecto anteriormente conocido como Corredor de las Playas, y lo digo así porque ya no va a ser ningún corredor que no va a llevar a ninguna playa, que le ha costado tantas horas de sus vidas a todo el mundo, particularmente a las personas que viven después de la Pesa de la Chorrera. O sea, bien la gente que de vez en cuando va al interior, pero la gente que vive en el área, eso ha ido en detrimento de su calidad de vida. Y el segundo proyecto que es noticia ahorita, y es el cuarto puente sobre el canal y metro. O sea, son dos obras en uno. Porque el gobierno Cortizo llega. Y a pesar de que ya estaba la primera piedra puesta del cuarto puente y que la línea 3, no me acuerdo del estatus que tenía, que ya había todo un diseño, deciden cambiar el diseño. Deciden, esto ya no va por el puente, ahora el metro va a ir por un túnel. Estamos en 2023 y ahora es que ha salido que el túnel cuesta 528 millones de dólares. Se han demorado casi 4 años nada más en decirnos cuánto va a costar el túnel. Ni siquiera han empezado a hacer nada. Y el cuarto puente está ahí en su no existencia. Y ahora ellos tienen que explicar cómo se supone que iba a salir más económico, más barato, pero ahora lo que nos ahorramos en el puente casi se duplica con lo que nos va a costar el túnel. Entonces, esto en parte se debe, y lo puedo atar más que el capricho de los funcionarios, a la falta de planificación de Estado, que para eso se supone que se iba a hacer el Instituto de Planificación también, por cierto, y o sea, de que no hay unas políticas de que hay algún tipo de compromiso con seguir una línea a través de las administraciones. Quería escuchar un poco política de después Estado. de ese prólogo un poco largo, Política la de Estado. opinión de Carlos Somoza.
Me gusta la agudeza de Camila, como siempre. Te he escuchado detenidamente y me gusta la forma. Mira, yo hice un tuit el fin de semana sobre el tema y quiero que sepas que en la historia del tuit, que tengo como 13 años de tener tuit, es el tuit que más lejos ha llegado, pero más allá de eso, muchas interacciones. ¿Qué pasa? Se da el cambio, se dice que entiendo, porque el propio ministro de Obras Públicas me lo dijo, que el tema del puente y tal, que la separación tiene una razón financiera porque todo estaba diseñado en el financiamiento para que giraran en contra del presupuesto del MOP y que lo que querían era partirlo para que buscase otra fuente de financiamiento y que no sea con el presupuesto. Esa fue la explicación, por lo menos, que me dio a mí en su momento sobre esto. Pero al final, lo que yo estoy viendo es que efectivamente, si tú sumas lo que ha ocurrido, estamos hablando de que el proyecto estaría costando 228 millones de dólares más. Estamos hablando de que el ministro de Obras Públicas dijo que quitando la parte de la estructura del monorriel se estarían ahorrando 300 millones. Bueno, resulta que con el túnel estarías gastando más de los 300 millones que te ibas a ahorrar en el puente. Entonces, la pregunta que se hace, cualquiera es, ¿y cuál es la conveniencia de esto? Porque las explicaciones no se han dado. ¿Cuál es la conveniencia? Si ya teníamos esto que estaba planificado y que estaba andando y que ahí tienes que nos ha movido, de la primera piedra no ha pasado a la segunda piedra todavía en más de 3 años. Ahora, hacer todo esto, que entiendo que va a tomar una cantidad de años tremendo, ¿cuál es la conveniencia? No solamente económica directa que va a pagar, sino todo lo que va a repercutir en el trabajo y en el movimiento en esa zona. Me parece que los funcionarios nuevamente se quedan cortos en explicaciones. Estas cosas necesitan darse las aclaraciones necesarias, porque lo primero y más importante es que el dinero no hay ahorro. Al contrario, lo que hay es un costo adicional y que uno se pregunta, ¿es necesario o no? No, y no es solamente los 228 millones de dólares. Es el precio en calidad de vida y en horas, hombre, y horas de ocio que han perdido estos 4 años todas las personas que viven del otro lado del puente, que por lo menos teniendo el puente, aún si no tenía el metro montado, pero teniendo el cuarto puente ahí, o sea, las horas de sus vidas que se habían ahorrado de estar en un vehículo, yendo a trabajar o yendo al cine o yendo a cualquier lugar. O sea, las cosas no las podemos medir nada más, pienso yo, esa es mi opinión personal. No se me deben medir solamente ay, ¿qué costó? A veces las cosas valen la pena que cuesten un poquito más si están listas antes. Por ejemplo, si me hubieran dicho y que, bueno, estamos pagando 100 millones de dólares más, pero el metro va a estar listo más rápido, 2 años antes. Los 100 millones, uno puede hacer un argumento que se recuperan de alguna manera, pero si estamos pagando 228 millones de dólares más y para el colmo estamos pagando un atraso de 4 años o quién sabe cuánto tiempo se va a demorar extra en construir, entonces perdemos doble. Entonces ya la pérdida no es de 228, puede ser de 500, ¿me explico? O sea, hay un tema ahí que hay que considerar, un tema no cuantificable. No, pero aquí hay una... Bueno, probablemente hay un economista que lo pueda cuantificar en algún lado, pero yo no puedo. Permiso, pero vamos a poner la cosa en orden. Hay una insultante realidad de la cual somos todos testigos. No hay política de Estado y me explico por qué. Mira la cantidad de obras donde se enterraron, el único término que yo puedo utilizar, se enterraron cientos de millones de dólares en una administración, obras incluso que eran innecesarias, pero que son cultos a lo que yo denomino el flagrante culto a la personalidad, ¿no? El yo hice, con dinero ajeno, pero aquí llega otro gobierno, no continúa la obra se deteriora,
dejan un tiempo que yo sospecho que es para que se olviden de quién hizo la obra, para entonces retomarla. Yo en este sentido quiero, por ejemplo, rescatar que felizmente esta administración recogió lo que era, ahora se llama la Ciudad de la Salud, como se quiera llamar, y por lo menos se la ha sacado del estado ruinoso que tuvo durante muchos años. Ese tipo de falta de visión, hay que exorcizar ese tipo de fantasma que huele mucho a corrupción, señor Somoza. ¿Por qué esa mentalidad tan egoísta que hemos visto durante años en desmedro, en desfavor de nuestro país, que como dije, se sepultan cientos de millones de dólares en obras que no culminan, no se acaban, no terminan? Y lo peor del caso, don Guillermo, es que en Panamá tradicionalmente ni siquiera se reelige. Porque si ese apuro por hacer obras para que me beneficien a mí electoralmente, en el caso de Panamá eso no funciona. O sea que ni siquiera el rédito político que eventualmente pudiera buscarse por hacer estas cosas, ni siquiera eso se da, porque la gente en Panamá vota castigo. Eso está ampliamente confirmado en el país. Entonces, el tema es que los recursos del Estado en Panamá, desgraciadamente, no siempre se encuentra con gente que quiera cuidarlos efectivamente. No siempre se encuentra con gente que sea preocupada por el buen uso del dinero del Estado. Nosotros aquí en Panamá, con una facilidad, hablamos de decenas, centenas y miles de millones. Yo veo presupuestos de otros países en América Central, en el Caribe, que están lejísimos de lo que nosotros tenemos aquí en Panamá. Y nosotros aquí los gastamos con una facilidad de quien se gasta en qué sé yo qué, en galletas en una tienda. Nosotros aquí en Panamá gastamos dinero en cantidad y no ha habido, desgraciadamente para el país, en muchísimas ocasiones, la institucionalidad para frenar esto. Sí, no, nada puedo recordar los 25 millones de dólares en jamones que nadie, que por lo menos yo no he visto. Y también que ahora decidieron extender por un mes más el subsidio del combustible, ahí son 30 millones de dólares, teniendo o sea, siendo francamente el precio del combustible actual muy cercano al subsidio y no entiendo por qué hacía falta renovarlo. ¿Sabe por qué, Camila? Porque los funcionarios no saben distinguir entre lo público y lo privado. Bueno, ahí hay 55 millones nada más lo que acabo de mencionar. Esa es la diferencia. Como dice el dicho, nuestras abuelas decían, ¿no? Lo que en no gasto, nos cuesta, no inversión. lo que no nos cuesta, hagamos fiesta. Yo creo que ese es el concepto que vertían nuestras abuelas. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gracias, Daniel. Bueno, lo que hemos sido nosotros testigos durante décadas es que es como escribimos una crónica costumbrista, ¿no? Así, o sea, todo es visto muy con criterio como pueblerino, ¿no? No se mira al país, en algunos casos, como un país grande, que se fortalezca en sus instituciones, etcétera. Pero yo generalmente comento que con mucha frecuencia somos testigos de una competencia de disparates, así lo denomino yo, y voy a explicarme por qué. Aquí se legisla, se pretende imponer algunas veces o proponer leyes que son realmente un asalto al sentido común. Y en esta ocasión, lo que se quiere es, la última, ¿no? Reglamentar la profesión de politólogo, que es una carrera, Entonces, se ha presentado una propuesta de ley en la Asamblea Nacional que es más confusa que clara, ¿no? La idea, me parece a mí, es controlar de alguna manera las opiniones y los análisis. Lamentablemente, a esa mentalidad, y me da mucha pena decirlo, es una mentalidad realmente torcida, ¿no? De ver cómo se controla la opinión pública de cara a un temor que tienen a la claridad que requiere la ciudadanía. Entonces pretenden controlar. ¿Usted qué opina de ese proyecto? Porque estaba viendo aquí en el diccionario de la Real Academia Española, que es el que dictamina el contenido de la cosa, dice que la politología es la disciplina que estudia la teoría política. Eso es lo que
se genera. Pero pretender este control, ¿cuál es su opinión, señor Somoza? En primer lugar, ni siquiera los politólogos están de acuerdo con esta ley. He conversado con algunos y no están de acuerdo. Y que incluso cuando se dieron algunas reuniones previas, le advirtieron a los legisladores de que eso no era conveniente. Pero bueno, al final lo que ocurre es que entiendo que puede ser que haya diputados que piensen que de esta manera se puede controlar la opinión. Y eso es un absurdo. Realmente, todo el que tiene un poquito de conocimiento acerca de esta ciencia sabe que, como usted lo describió hace un rato, de acuerdo con la definición, esto es un trabajo que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con opiniones políticas. Nada que ver. Entonces, en esa confusión y en esa falta de conocimiento de parte de algunos diputados, entonces quieren crear unas condiciones que al final lo que vienen a hacer es atentar contra la libertad de expresión. Oye, pero le tengo una, don Carlos, permítame. Dígame. Pretenden crear una junta técnica de politología en Panamá y adivine quién va a estar al frente de eso. Dígame. El ministro o la ministra de Educación y 2 abogados. ¿Qué le parece? Imagínense, realmente, digo, es fácil. No es el de trabajo, es de trabajo. Perdón, gracias, de trabajo. Sí, Camila, sí, artículo 6 de trabajo. Mire, disculpa, de trabajo. Primero, todas estas normas que reservan el ejercicio de ciertas profesiones a nacionales, etcétera, van en contra de todos los acuerdos que ha firmado Panamá desde la década del 90 con respecto a la OMC y otro tipo de organizaciones que quieren promover la libertad económica. Aquí hay algunas profesiones que tienen una salvaguarda constitucional, pero sería problemático para Panamá defender incluir nuevas profesiones en este tipo de limitaciones. Primer elemento. Segundo elemento, todos los que hemos estudiado Derecho en Panamá nos graduamos con un título que dice licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Así que técnicamente todos los abogados seríamos politólogos porque tenemos un título universitario en Ciencias Políticas. Pero además le debo decir que la libertad de expresión, que es una norma fundamental en el Estado de Derecho, en la democracia, es y un derecho humano, Milton, y un derecho humano. Por supuesto, norma fundamental. Ajá. Es principalmente la libertad de expresión en los temas políticos, la libertad de analizar, de opinar, de criticar o de aplaudir las acciones de la polis, de lo que pasa en el gobierno del país o de la ciudad. Entonces, cualquier norma que restrinja la capacidad de opinar sobre la cosa pública o sobre el gobierno o sobre la política es inconstitucional y debiera ser recurrida ante la Corte Suprema, y si no funciona por allí, pues se recurriría a los tribunales internacionales, como muy bien dice Ñito, porque estamos hablando de un derecho humano fundamental. Entonces, es una norma absolutamente inapropiada, una iniciativa de norma totalmente inapropiada que va contra la Constitución, contra tratados internacionales, contra el sentido común. Y no sé por qué nos quieren distraer discutiendo eso, aquellos que hacen esta propuesta, y no se dan cuenta que esto es algo que realmente no tiene ni pie ni cabeza. Tomo tu término distracción, pero Milton, Carlos Somoza, nuestro invitado, Camila, miren, no pocos panameños pensamos, aquí a los diputados se les pretende llamar los padres de la patria, ¿no? Yo he escuchado padres de la patria, ¿saben qué? Muchos preferimos mejor estar en la orfandad, ser huérfanos antes que tener esta clase de padres que nos pretenden endilgar irresponsablemente a nosotros. ¿Y saben qué? Están a tiempo de corregir rumbo, de crear leyes realmente sensatas, lógicas, que sean de servicio al país, hombre. Ya está bueno de tanta cantinflada, de tanta irresponsabilidad. Por favor, ese tipo, a veces provocan hasta ideas incendiarias, ¿no? Con sus desaciertos. Diga. Sí, Camila. a mí me ha llamado la atención El señor Somoza quiere opinar. Diga, señor Somoza. No, Sí, solo quería agregar lo siguiente. Yo creo que en algún momento nosotros aquí en Panamá, y sería bueno ahora que vienen las elecciones,
de que nos pongamos a pensar como sociedad realmente qué es lo que queremos de los diputados, de los legisladores, la gente que va a la asamblea a hacer leyes en teoría. O sea, ¿cuál debe ser el perfil de una persona que sea electa para esto? O sea, realmente sabemos que todos tenemos derechos, sabemos que todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, eso lo tenemos claro, pero realmente necesitamos un perfil para esta tarea. Yo creo que deberíamos pensar en eso. Camila. A mí me llama la atención la interpretación que le han dado algunos a la ley, o sea, con el tema de que entonces esto podría poner limitantes para personas que quieran opinar o hacer análisis electoral, etcétera. Eso es una interpretación que algunos le han dado a la ley. A mí, personalmente, lo que más me preocupa de la ley, de la primera vez que lo leí y lo que más me molestó, es la limitación a que solo pueden ser panameños quienes. Primero que, no, perdón, son dos cosas. La primera, que iba a haber una junta técnica y que se iba a requerir de una idoneidad que para el colmo habría que renovar cada cierta cantidad de años. Ese punto número uno. Y punto número dos, el tema de la nacionalidad, de que sería una profesión exclusivamente para panameños. Porque estoy bastante harta de la búsqueda de la mediocridad. Aquí todo país se beneficia porque personas con ideas distintas y con estudios de diferente índole vengan y se instalen en sus instituciones académicas o en su sociedad en general y haya un cruce de ideas. El país que diga que solamente quiere a sus intelectuales o a sus profesores o sus ideas y que no quiere que vengan de otro lado, está condenado a la mediocridad. Entonces a mí me molesta que particularmente o sea, esa que es una profesión meramente académica, la politología, por decirlo así, o sea, que se dedica a eso y a hacer análisis, etcétera, y a mejorar un poco el entendimiento de la sociedad. Y elevar también. De elevar. Eh. Que en esa en particular, que se beneficia del intercambio, insisto, porque un peruano, por ejemplo, que esté estudiando lo que esté pasando en Perú en estos momentos, que venga a Panamá y enriquezca nuestro entendimiento de la política, solamente nos puede ayudar. O un español u otra gente, y que nosotros querramos limitarnos a las mismas ideas que tenemos, es condenarnos a el estancamiento. Sí, entonces eso me tiene muy molesta, me tiene muy molesta. Sí. Tenemos 2 minutos, Carlos Somoza. Sí, ¿cuál es su opinión? La política panameña puede convertirse en un teatro, ¿sí? Mitad puede ser farándula y la otra mitad lo que se conoce como reality show, porque vemos personajes lúdicos, cómicos, ¿no? Muchas veces diciendo cosas que a mí me preocupan muchísimo, porque los errores que han cometido en la creación de leyes, hemos pagado un precio oneroso los panameños con tantos desaciertos que se están dando. Es la oportunidad del panameño de poder cambiar ese paso de estas bandas nómadas que se han formado precisamente para ver qué van a hacer y deshacer con el país. ¿Hay conciencia en el electorado de estos saldos negativos para nosotros? Desgraciadamente yo tengo que decir que yo no lo veo, por lo menos yo no lo veo, no veo esa conciencia. Yo creo que desgraciadamente el status quo es fuerte, es poderoso, el status quo está funcionando. No veo que por lo menos algunas personas rechazan de palabra algunas actuaciones, pero en la práctica lo que estamos viendo, esos respaldos que estamos viendo ya anticipados a algunas figuras políticas, nos demuestran de que no hay como una plena conciencia sobre esto. Y eso es lo que nos va a mantener en el círculo vicioso en el que nos encontramos. Carlos Somoza, gracias por estar con nosotros. Ha sido usted muy amable. Que tenga un buen día. No, con muchísimo gusto. No se vayan, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.